Carlos Heller, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Charlie? Bueno, la palabra política, Carlos Heller. ¿De qué se trata? Es una recopilación de notas, artículos que han sido publicados con mi firma desde que fui electo diputado hasta cerca de fin de año, es decir, hasta que terminó el periodo parlamentario, donde hablamos de los distintos temas que hacen a la problemática nacional, a la ciudad, etcétera. Abrí justo y dice: el sistema financiero debe ser regulado. Hay un proyecto de ley suyo ahí dando vuelta, ¿no? Hay un proyecto que ya tiene un año de tratamiento parlamentario, en el que se ha avanzado en la Comisión de Finanzas, en la que se ha recibido la opinión de los sectores, digamos, interesados. Y bueno, que esperemos que en este periodo que va a empezar el 1 de marzo pueda tratarse en el recinto y podamos tener un nuevo ordenamiento financiero que básicamente, como nosotros decimos en el título del proyecto, aspira a ser una ley pensada desde los usuarios en vez de estar pensada desde las entidades, estableciendo qué tienen que hacer las entidades para satisfacer los requerimientos y las necesidades de los usuarios, partiendo de la idea de que la actividad financiera es una actividad esencial, básica, que tiene que ver con casi todas las cosas que la gente hace, que cuando se interrumpe la actividad financiera es como cuando se apaga la luz, porque deja de funcionar todo, y por eso nosotros decimos que debe ser pensado como un verdadero servicio público y que desde allí hay que crear las reglas que permitan la universalidad del acceso, es decir, que sea un derecho que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder, que las regiones puedan acceder. El 69% de las localidades de la República Argentina carecen absolutamente de servicio financiero. 69. Solo hay actividad financiera en el 31% de las localidades. Desde luego, son las grandes, las donde no hay son las más chicas, pero vive gente ahí, son ciudadanos. Y no tienen por qué ser de segunda, tienen derecho. Para eso hay que crear regulaciones que lo hagan factible. Hay que hacer que el crédito les llegue a las pymes en proporción a lo que las pymes significan como generadoras de empleo. Ahora, Carlos, mire que se ha hablado mucho de eso, ¿no? Del crédito para las pymes. Pero no va a ser nunca voluntario. Porque acá hay un tema, voy a volver a explicarlo por enésima vez. Si usted deja que sea el mercado elige sus mejores opciones y sus mejores opciones son las de máxima rentabilidad. Entonces, entre prestarle a alguien para que compre un torno, prestarle a alguien para que compre un LED, es mucho más negocio prestar para comprar un LED. Muchísimo más negocio. Entonces usted tiene que establecer una regulación muy simple que diga que una determinada proporción de la cartera del sistema financiero debe estar volcado a apoyar al sector productivo y en particular a las pequeñas y medianas empresas. Puede establecer regulaciones que tengan que ver con lo regional. Si queremos terminar con un país tan macrocefálico, todo el mundo habla de la necesidad del desarrollo regional, hace falta financiación. Entonces necesitamos un sistema regulado, orientado, y que no va a dejar de ser ni siquiera un buen negocio para el sistema financiero. Desde luego que no será tan negocio, pero seguramente que va a permitir que mucho más gente utilice los servicios financieros y tal vez en el volumen termine siendo tan rentable como es hoy. Carlos, bueno, año electoral, ¿cómo lo está viendo? Bueno, como son los años electorales, complicados. En la largada, ¿no es cierto? Porque estamos en la etapa de las precandidaturas y demás. Yo creo que el gobierno tiene a su favor que la macroeconomía está bien, más allá de lo que se quiera decir, que hay que mirar muy atrás en la historia. No sé si vamos a encontrar un periodo de crecimiento sostenido como el que se ha tenido, de superávit fiscal y comercial como el que se sigue teniendo, de reservas como las que se han acumulado, de disminución notable del peso de la deuda externa comparada medida en términos de producto, y de lo que significa el costo financiero de esa deuda que aún subsiste, de la cantidad de empleo que se generó en estos años.
de la cantidad de gente que ha sido incluida en el sistema previsional, del crecimiento que han tenido los gastos sociales, tanto a través de cosas como la asignación universal, como por ejemplo el 6% del PBI volcado a educación, que es un dato novedoso para la Argentina en términos históricos. Y así podríamos seguir diciendo un montón de cosas, lo cual no quiere decir que no haya insuficiencia, ni falencias, ni cosas. ¿Y la inflación? ¿Es el principal problema de afrontar este gobierno? Sin duda que es un problema. El problema cuando hablamos de inflación es discutir por qué hay inflación. Decir que la inflación es porque el INDEC mide mal es por lo menos una simplificación, a mi juicio, inaceptable. Históricamente la inflación obedece a que los países, por ejemplo en la Argentina, un país que tenía déficit y que cubría su déficit emitiendo. El tema hoy de la emisión o del gasto en un país que tiene superávit no tiene el impacto que tenía antes. Hay una traslación mecánica de conceptos viejos que se siguen repitiendo sin tener en cuenta que es un país diferente. ¿Por qué cuando discutimos salarios, en vez de discutir cuál es el índice de inflación, no discutimos cuál es el índice de rentabilidad de las empresas? Porque los salarios se van a pagar con el resultado de las empresas. Entonces, sería una manera mucho más novedosa. El Recalde, que es uno de los que ha impulsado el proyecto, dice que este año vuelve al ruedo con ese tema. Claro, no, pero al margen de ese proyecto. Yo digo, queremos discutir salario. Yo he escuchado recién al senador Sanz decir, no se puede discutir salario porque no se sabe cuál es el índice de inflación. Pero sí se conocen los balances de las empresas, se conoce la cantidad de fondos que se han remitido al exterior en concepto de utilidad de las empresas internacionales. Por ejemplo, el 2009, que fue un año difícil, de crisis mundial y demás, la Argentina tuvo, las empresas extranjeras que operan en la Argentina remitieron récord de utilidades al exterior. ¿Sabe cuál fue el sector que más utilidades giró? El petrolero. Entonces, cuando discutimos por qué aumenta la nafta una compañía petrolera, ¿la aumenta porque los índices miden mal o lo aumenta porque quiere aumentar su rentabilidad porque entiende que hay elasticidad para que se le siga pagando más y para seguir aumentando la rentabilidad? ¿Dónde está? ¿Por qué no se discute sobre la base de los costos de la industria petrolera? A ver si esos costos, porque nosotros no podemos decir que sube el precio de la nafta en la Argentina porque hay crisis en Egipto, porque la nafta esa que se produce en la Argentina es toda de extracción local. Y los costos son los costos que tenemos en el país. Entonces, ¿por qué tenemos que estar supeditados a lo que sucede en un escenario internacional? Dio su visión económica. ¿Y políticamente cómo está viendo el año? ¿Ve a una Cristina Fernández siendo candidata? ¿Ve a un kirchnerismo frente a la victoria buscando aliados, abriéndose? A ver, yo creo que el proceso que se inició en el 2013 es un proceso virtuoso, que hay que apoyar y que hay que tratar de profundizar y que hay que tratar de mejorar. Yo no creo que todo lo que se hizo está bien, ni que se hizo todo lo que había que hacer. Pero creo que la dirección en la que se va es la que hay que tratar de que se siga yendo y hay que profundizar ese rumbo. Y creo que en las condiciones políticas de la Argentina del 2011, la única persona que puede garantizar que eso sea así es la presidenta. Entonces creo que yo espero, no tengo información para decirlo, de dar una opinión, pero yo espero que Cristina sea candidata y el espacio al que pertenezco tiene vocación de trabajar para ayudar a que esa candidata resulte reelecta. Ese espacio lo tiene a Martín Sabatella, ¿no? Sí, señor. Él ha dicho que en la provincia, que a nivel nacional él apoya a Cristina, en la provincia es opositor. Sí, creo que va a ser candidato a gobernador y creo que candidaturas todavía no hemos decidido. Nosotros estamos trabajando en un espacio común que se llama Nuevo Encuentro y las candidaturas se resolverán en reuniones, en debates, en acuerdos como corresponde, pero efectivamente Martín tiene toda la impronta para ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y creo que tiene también un sector importante del electorado que lo ve con simpatía, como un cambio, como una alternativa a las
fuerzas políticas tradicionales, que efectivamente está dispuesto a darle apoyo a este proyecto, a tratar de tomar lo mejor de él, a tratar de aportar renovación en metodología, en la forma de construir política, en la transparencia, una cantidad de cosas en las que seguramente hay mucho reclamo pendiente de la sociedad y que figuras jóvenes de la política como Martín Sabatella pueden representar perfectamente para sumarla a otras fuerzas y construir entonces el apoyo necesario para poder profundizar, porque no hay que equivocarse. Para avanzar en las reformas que la Argentina todavía necesita, habrá indefectiblemente conflictos de intereses y tensiones. Hace falta mucho respaldo político para que eso pueda hacerse. Carlos, fue un gusto, muchas gracias. Hasta cualquier momento, gracias a usted. Pausa, Alberto Fernández va a estar con nosotros aquí en apenas un instante.